En el video pasado hablé acerca de la teoría de la Tierra hueca y me encontré con la gran historia de Olaf Jensen. Me pareció tan increíble que decidí hacerle un video aparte. Así que esta es la historia del gran pescador Olaf Jensen. Mi nombre es Ulises Martínez. Vamos a verlo. Yo, Olaf Jensen, de origen noruego, recién cumplía 19 años y trabajaba junto a mi padre Jens Jensen. Ambos éramos pescadores. El día 3 de abril del año de 1829 salimos de Estocolmo, pescando y haciendo paradas en varias costas, vendiendo pescado y restos de marfil que accidentalmente encontramos en una costa. Estábamos llenos de alegría, pues todo lo vendíamos rápido y a buen precio. Mientras navegábamos muy tranquilos y alegres hacia el norte, le pregunté a mi padre qué había más allá del mar. A lo que, lleno de orgullo por nuestros orígenes vikingos, me dijo que según las leyendas de nuestros ancestros, más allá del norte existía la ciudad más bella que un hombre haya visto jamás, la ciudad de los dioses vikingos Thor y Odín. Así que le propuse navegar en busca de aquel lugar. Mi padre aceptó con alegría mi propuesta y juntos navegamos hacia el norte. Después de muchos días de navegar sin parar, mientras dormíamos, fuimos atrapados por una tormenta que casi nos cuesta la vida. Cuando aquella tormenta terminó, habíamos perdido gran parte de nuestras reservas de comida y agua potable, por lo que decidimos regresar a casa. Pero había algo extraño en aquel lugar. El clima era extrañamente más cálido que antes. El cielo había cambiado de un azul profundo a un tono púrpura. El sol ya no se encontraba en el lejano horizonte. Ahora estaba justo arriba de nosotros, con un tono rojizo y rodeado de una nube que en ningún momento se le apartaba. Yo me incliné hacia el vasto mar que nos rodeaba para lavar mi cara y manos, cuando el agua entró en contacto con mis labios. Me sorprendí al darme cuenta que flotábamos en un mar de agua dulce. Mi padre, sorprendido, daba gracias a los dioses vikingos, y rápidamente volvimos a llenar nuestros barriles de agua. Ya eran los primeros días del mes de septiembre, cuando al fin llegamos a una tierra extraña. Desembarcamos y comimos nueces que terminaron al fin con nuestra hambre. Mientras descansábamos, observamos que los árboles y la vegetación de aquel lugar eran de tamaño más grande de lo normal. Nuestra sorpresa fue mayor cuando a lo lejos del mar vimos una embarcación tan grande como jamás habíamos visto. Se detuvo y de ella salió una barca más pequeña, tripulada por 6 hombres que se dirigían hacia nosotros. Cuando descendieron en la costa, nos sorprendimos, pues eran gigantes. Mi padre medía 1,92 metros y apenas les llegaba a la cintura a estos hombres. Uno de ellos habló una lengua que no entendíamos y comenzó a reír a carcajadas, mientras que otro observaba nuestra barca con gran interés. Nos señalaron su gran barco, invitándonos a subir a él. Mi padre y yo aceptamos la invitación. En el barco había cientos de hombres que nos miraban con gran curiosidad. Ninguno de ellos medía menos de 3,70 metros de altura. Todos los hombres tenían barbas. Sus rostros eran bellos y perfectos. Sus cabellos, al igual que sus barbas,
Eran de tonos rojizos, negros y dorados cada uno. También había mujeres de rasgos tan bellos que difícilmente se pueden describir. Y aunque no eran tan altas como los hombres, su estatura oscilaba entre los 3,30 metros de altura. Todos ellos eran de buena educación y muy amables. Vestían de seda y adornos de oro, pues como supimos después, el oro era un metal muy común en aquellas tierras. Aquellos gigantes, como pudieron, nos informaron que nos encontrábamos en el interior de la tierra. Mi padre y yo vimos cómo aquel extraño sol, que para los habitantes del intramundo era como su dios, pasaba en 12 horas de un blanco intenso a un pálido rojizo, lo que para los gigantes era la noche, pero en realidad, en aquel lugar, la noche no existía. Aquel sol también era visto como el lugar en donde descansaba el Ser Supremo, a quienes solo lo conocían como el Dios humeante. 2 días después, el barco al fin se detuvo, en un puerto al que los gigantes llamaban Yeu. Las casas eran muy grandes y de magnífica construcción. Los gigantes que ahí vivían se dedicaban mayormente a la agricultura. El oro abundaba por todos lados, pues lo utilizaban en los marcos de las ventanas de las casas, las puertas, las mesas, sus bóvedas, palacios y escuelas. La vegetación era increíble en aquel lugar. Cada uva era del tamaño de una naranja y las manzanas tenían el tamaño de la cabeza de un hombre. Todas las frutas poseían un sabor extraordinario. Vivimos en aquel lugar por 1 año, en donde aprendimos un poco del idioma de aquellos gigantes, el cual era muy semejante al antiguo idioma sánscrito. Supimos que el grosor de la corteza de la tierra es de alrededor de 500 kilómetros relativamente hablando. No es más que una cáscara de huevo, por lo que hay tanta superficie en el interior de la tierra como en el exterior. En una ocasión, vino desde una región llamada el Edén, un representante del máximo soberano intraterrestre, quien deseaba conocernos y platicar con nosotros. Nos llevaron ante su presencia, junto con nuestra pequeña barca, que también había sido cuidadosamente recogida y guardada por nuestros amigos los gigantes. Viajamos hacia aquel lugar, en un transporte extraño que corría sin hacer casi ningún ruido, sobre un riel de hierro, pero sin utilizar llantas, subiendo por colinas y bajando entre valles a gran velocidad, sin necesidad de nivelar ni alterar el entorno. Llegamos a un valle de indescriptible hermosura, con todos sus gigantescos árboles, flores y frutos multicolores. Aquel lugar llamado el Edén era el lugar más bello que jamás mi padre y yo habíamos visto. De este gran jardín nacían 4 grandes ríos llamados Éufrates, Pisón, Gijón y el último llamado Hiddekel. En medio se levantaba una gran meseta, que es la más alta de todo el mundo intraterrestre. En lo alto de esta meseta llegamos a un gran palacio de oro, con decoraciones de joyas multicolores. En el interior ya nos esperaba el máximo soberano del mundo intraterrestre, que era evidentemente más alto que todos los demás hombres, de más de 4,5 metros de altura, elegante, y al igual que todos los hombres usaba barba. Nos recibió de manera muy atenta y amable. Nuestros acompañantes, los gigantes, le mostraron al máximo soberano nuestra pequeña barca, en donde habíamos sido encontrados
ya hace un año atrás, y del cual el soberano miraba con gran interés. Después de hacernos varias preguntas sobre nuestro mundo y nuestra forma de vivir, nos explicó que sus ancestros eran los sobrevivientes del diluvio universal y que también el Edén era el paraíso de donde se originó gran parte de la humanidad actual del mundo exterior. Nos preguntó que si era nuestro deseo vivir para siempre en el mundo intraterrestre o si deseábamos regresar al mundo exterior. Mi padre le respondió respetuosamente que aunque éramos felices en el mundo intraterrestre, nos sentíamos preocupados por mi madre, que aún nos esperaba en casa. El soberano nos advirtió que si decidíamos regresar a casa, jamás podríamos regresar. Mi padre aceptó volver a casa, pero antes le pidió al máximo soberano permitirnos vivir un tiempo más en el lugar y poder conocer más del mundo intraterrestre. El soberano esbozó una amable sonrisa y estuvo de acuerdo con la petición de mi padre, señalando que nuestra pequeña barca sería exhibida a los demás habitantes del intramundo que deseen admirarla y analizarla, hasta el día que decidiéramos emprender el regreso a casa. Después de nuestra audiencia con el gran soberano en tierras del Edén, vivimos un año más en el interior de la tierra. Mi padre y yo aprendimos muchas cosas. Los gigantes iniciaban su escuela después de los 20 años, pues a esa edad aún eran niños, estudiando más de 30 años, de los cuales 10 años se lo dedicaban enteramente a la música. Era normal escuchar en cada uno de estos cientos de palacios gigantescos de oro dedicados a la música, más de 25,000 voces vigorosas de esta raza de gigantes, cantando al unísono, interpretando hermosas melodías. Se casaban después de los 75 o 100 años y podían vivir hasta 800 años o más. Para el año de 1830, cuando vivíamos en el intramundo, no supimos explicarnos mi padre y yo cómo podían estar en comunicación de un continente a otro por medio del aire. En nuestros recorridos pudimos observar aves de 9 metros con las alas abiertas, una manada de más de 500 elefantes que medía más de 25 metros de altura, caminando libres en aquellos grandes valles verdes. Tortugas de 9 metros de alto, que al sacar su cabeza del caparazón, que medía 6 metros de diámetro, realmente parecían monstruos. Frutos y plantas de tamaños descomunales. Existen bosques extensos con árboles tan altos que en comparación a los árboles de secoya de California, son apenas unos arbustos al lado de estos gigantescos de 300 metros de altura y con un diámetro de hasta 40 metros. Llueve por lo menos una vez cada 24 horas, lo que mantiene el clima fresco del interior intraterrestre. Ya habíamos cumplido 2 años viviendo en el interior de la Tierra y decidimos que era hora de regresar a casa. Y aunque nuestros amigos los gigantes se entristecieron mucho con nuestra decisión, supieron comprender y prepararon nuestro pequeño barco para iniciar el regreso. Los gigantes nos regalaron varios mapas que detallaban todo el territorio interno de la Tierra, en donde se podía apreciar rutas que han tenido por miles de años hacia el mundo exterior, con las cataratas de Iguazú y Manaos en Brasil, el desierto de Atacama en Chile, la cueva del Mamut en Kentucky, Estados Unidos, los montes Apeninos en Italia,
las pirámides de Giza en Egipto y un pasadizo más en las minas del rey Salmón en Israel. También nos regalaron varias bolsas de pepitas de oro, muchas de ellas tan grandes como un huevo. Y al fin, el día llegó. Los gigantes nos dejaron en la misma bahía en donde fuimos encontrados. Nos despedimos. Nuevamente remontamos nuestra marcha hacia la salida. Nuestra brújula se comportaba como loca debido al cruce de la curva o borde meridional del interior hacia el exterior de la Tierra. Y después de varios días, comenzamos a notar el clima cada vez más frío y encontrar cada vez más icebergs. ¡Qué historia tan increíble tenemos para contarle al mundo, hijo!, decía mi padre, mirando al horizonte, mientras nos acercábamos cada vez más a casa. Pero fue en ese momento cuando un gran estruendo se escuchó y nuestro barco fue levantado furiosamente por un iceberg. Yo salí disparado de la embarcación y aquel gigantesco iceberg se partió y comenzó a hundirse de nuevo, arrastrando hacia las profundidades a mi padre junto con nuestro pequeño barco. Yo perdí la conciencia por unos momentos y después desperté sobre el mismo iceberg que había vuelto a la calma. Busqué por todos lados la embarcación, pero fue inútil. Mi padre había muerto y yo esperaba la misma suerte en aquel desolado lugar. Pasaron varias horas y yo, a pesar de estar agotado, solo me mantenía caminando con el temor de tener que descansar y ser presa de la hipotermia. Pero mi alegría fue indescriptible cuando se acercó un barco ballenero escocés y fui rescatado. Nadie creyó en mi historia y no volví a ver a mi madre, pues tenía 1 año de haber fallecido mientras nos esperaba. Me acerqué a un tío adinerado y le pedí ayuda para que me financiara una expedición de regreso a las tierras del inframundo y demostrar que decía la verdad. Pero en vez de ayudarme, me encerró en un manicomio por casi 30 años, hasta que al fin aquel tío falleció. Después de mi salida del manicomio, decidí jamás volver a hablar del tema, hasta el día de hoy, año nuevo de 1908, en que tengo ya 98 años y estoy a punto de morir, pero no sin antes tener la esperanza de que mi historia sea conocida por el bien de los hombres y sepa la humanidad que de su propio mundo aún no sabe absolutamente nada.